Cordial saludo para todos, apreciado jurado. Mi nombre es Ivonne Andrea Beltrán Pinilla, maestra en ejercicio, nombrada estudiante de la Universidad de Pamplona del programa de Lengua Castellana y Comunicación. A continuación, les traigo en estos próximos 15 minutos el desglose de lo que fue mi proyecto de grado que se desprende de la práctica pedagógica final, que lleva como título Desarrollo de la competencia interpretativa con recursos educativos digitales como fuente de aprendizaje. El problema de este proyecto se sintetiza en esta pregunta: ¿de qué manera contribuye la aplicación de los recursos educativos digitales al mejoramiento de la competencia interpretativa en los estudiantes de sexto grado del Centro Educativo Carmen de Tonchalá, que fue en el lugar en donde tuve la oportunidad de realizar la práctica pedagógica? Vamos a iniciar con la contextualización. El centro educativo es un centro rural que se alimenta de estudiantes tanto del casco urbano como del campo. Trabajé con los estudiantes de sexto grado, con la docente Elda Patricia, y pude observar cómo hay bastante limitación por el poco acceso a las tecnologías. La maestra debía trabajar haciendo uso de grupos de WhatsApp en donde se comunicaba con los estudiantes y les hacía llegar los talleres, los cuales ellos copiaban y desarrollaban en casa, mandándole evidencias tanto audiovisuales como de imágenes de los talleres resueltos. Pude ver esa falencia importante. De igual manera, entre las problemáticas en el desarrollo de los talleres, fue evidente ver la dificultad de los estudiantes al comprender e interpretar textos. Poco gusto por la lectura y por las actividades de lectura, poca motivación frente a este proceso. También pude ver problemas en el eje curricular de comprensión e interpretación de textos, y también se veía el poco análisis que tienen los estudiantes en el momento de extraer las ideas principales y secundarias de los textos. De igual manera, no había proceso de retroalimentación y análisis después de la lectura. Fue por esto que, como iniciativa, fomenté una estrategia pedagógica, el cual fue un blog digital denominado Tonchalá se conecta. Este blog busca que la maestra trabaje sus clases de una forma diferente, donde en este blog puede subir talleres, actividades y lecturas que vayan relacionadas con el contenido programático que trabaja en el Claret sexto grado, que en este caso va a ser los cuentos latinoamericanos, y va a poder desarrollarlos con el uso de recursos educativos digitales, con programas que se encuentran en la web, desde la macroestructura de Google, con programas como Canva, Pixton y Lucidchat, programas que facilitan la creación de historietas, infografías y organizadores como mapas mentales y mapas conceptuales para ayudar a desglosar los textos y a mejorar la competencia interpretativa. Siguiendo con este proyecto, encontramos en la justificación el por qué y el para qué. Pues bien, como ya lo he nombrado anteriormente, la primera medida es la búsqueda de mejorar y fortalecer la competencia interpretativa, que fue donde se evidenciaron estas falencias. Pero a su vez, también se pretende dar una mirada diferente a la lectura, ya que los estudiantes se ven pocos motivados por este proceso, y optimizar los beneficios del uso de las TIC, ya que sabemos que todos los jóvenes hoy en día a través de sus celulares tienen acceso a la tecnología, pero la usan más en el ocio y en el entretenimiento, y sería bueno utilizar esas herramientas en el favorecimiento y mejoramiento de sus procesos educativos. Finalmente, llegamos a la construcción de aprendizajes significativos, que es un fin colateral, ya que al mejorar los aspectos de lectura y de comprensión de textos, vamos a lograr que los estudiantes adquieran aprendizajes significativos que no se borren, sino que duren para lo largo de su vida. Dentro de los objetivos encontramos el objetivo general, el cual busca fortalecer la competencia interpretativa de los estudiantes de sexto grado del Centro Educativo Carmen de Tonchalá, optimizando el ejercicio de enseñanza-aprendizaje mediante el uso de los recursos educativos digitales. Pues bien, como ya lo había dicho, no solamente pretendemos
mejorar esta competencia interpretativa, sino que a su vez que la maestra pueda revolucionar sus clases y pueda empezar a implementar la tecnología y el uso de la virtualidad desde las clases de lengua castellana. Entre los objetivos específicos encontramos el primero, que es identificar estas falencias en la competencia interpretativa con el fin de optimizar los procesos de comprensión e interpretación de textos. En un segundo elemento y objetivo encontramos el análisis, precisamente analizar el desempeño de los estudiantes de sexto grado, en este caso concreto, frente a la competencia interpretativa con los estándares básicos que encontramos de lengua castellana y comunicación. Finalmente, en el último objetivo, pues encontramos el diseño de la estrategia pedagógica, el blog digital Tonchalá se conecta, el cual busca precisamente orientar el proceso de interpretación de textos narrativos. En el marco teórico vamos a encontrar los autores que desglosan y que nos ayudan a sustentar este proyecto y los contenidos que trabajamos en él. Empezamos con el Ministerio de Educación Nacional, quien nos habla de la competencia interpretativa y dice que su objeto es formar personas capaces de comunicarse de una manera asertiva, convirtiéndose en interlocutores que produzcan, que comprendan y que argumenten significados. Cuando hablamos de este proyecto y también abarcamos la literatura, en este caso la latinoamericana, encontramos autores como Calderón y García que nos hablan de la importancia de la literatura, cuando nos habla de que no hay literatura sin lectura, y esta misma pretende fomentar el mejoramiento de la competencia interpretativa. Montesa y Garrido nos habla de los 3 fines de la literatura, los cuales son enseñar la lengua, literatura y cultura. Ahora bien, cuando estamos hablando de recursos educativos digitales, los RED, encontramos al exponente García, quien dice que un instrumento se convierte en un recurso educativo digital cuando tiene una intencionalidad educativa, cuando en él apunta un objetivo de aprendizaje y también cuando en su diseño está plasmada la estrategia y la didáctica apropiadas para el aprendizaje. Continuamos con Ashley, quien es un autor contemporáneo quien nos habla de la teoría del blog o del webblog, y en él encontramos cómo hace la similitud del cuaderno digital al cuaderno que llevan los estudiantes, ya que dice que se parece, solamente que este se lleva de una forma digital y más organizada. Y finalmente encontramos a Baudet en esta diapositiva, quienes nos habla sobre la historieta y nos dice que son agentes socializadores que proporcionan a los individuos referentes para interpretar el mundo y conformar el universo de valores compartidos en general. Ahora también dentro de nuestro proyecto hablamos de las infografías, en las cuales nos sustentamos con los autores Curtis y Clarence. Curtis, que nos habla de que es importante la infografía, ya que la gente muchas veces solamente lee los gráficos y es lo primero que lee. Y Clarence, por su lado, nos dice que la infografía es una combinación de elementos visuales que aporta un despliegue gráfico de la información. Pasamos a los organizadores gráficos, en el cual encontramos exponentes como Preciado y el mismo Vygotsky, que también nos hace un aporte. Preciado dice que un organizador gráfico es una representación visual de los conocimientos y que presenta la información rescatando los aspectos importantes de un tema o de una materia, haciendo uso de esquemas y usando etiquetas. Vygotsky, quien sabemos que es uno de los representantes del constructivismo, también hace un aporte frente a los organizadores gráficos y dice que estos precisamente desarrollan en los aprendices actividades de aprendizaje que cuentan en su zona de desarrollo próximo, que es el área en el cual ellos funcionan para optimizar los procesos de aprendizaje. Y finalmente, Ausubel, quien encierra todos nuestros teóricos, ya que nos habla del aprendizaje significativo. Y nos dice también que estas herramientas metacognitivas permiten conocer la organización de la estructura cognitiva del estudiante y permitirá una mejor orientación en el proceso educativo. Al igual que también siempre nos ha hablado de que el aprendizaje a través de la lúdica y la didáctica siempre va a generar un aprendizaje no memorístico.
Frente al paradigma pedagógico hablamos de el constructivismo, pues este proyecto que yo desarrollo tiene un estilo constructivista y un enfoque constructivista similar y adaptado al modelo del colegio en el cual desarrollé la práctica, el cual es el modelo constructivista. En él encontramos dos autores principales, los cuales Ausubel y una vez más Vygotsky. Ausubel, quien siempre nos ha dicho que la idea es formar aprendizajes, construir aprendizajes significativos y no memorísticos, y nos dice que los conocimientos nuevos se incorporan en el estudiante cuando éste realmente hace una relación en su estructura cognitiva con los conocimientos que ya tenía adquiridos. Y Vygotsky nos dice que el conocimiento no se descubre, sino que se construye, y le da un papel muy importante al maestro como facilitador de estructuras cognitivas frente al desarrollo y a la construcción de aprendizajes más complejos. Finalmente llegamos al marco metodológico, en el cual encontramos un paso a paso del desarrollo de la estrategia. Primero encontramos el diseño del diagnóstico, esencial para detectar las falencias que presenten los estudiantes. Finalmente, después de haber aplicado ese diagnóstico, vamos a pasar a un segundo momento, que es el análisis de estos resultados, que nos va a continuamente, seguidamente, a llevar al tercer paso, que es el diseño de la estrategia pedagógica. En este caso, el blog digital Carmen de Tonchalá se conecta, busca desarrollarse en tres pasos. El primer paso, desde el enfoque comunicativo, el docente pretende presentar el blog a los estudiantes. Hablarles de su función, de cómo se desglosa, de cómo se maneja y de acercar al estudiante a la interacción con el blog. En el segundo paso del enfoque literario, pues es donde les va a hablar de la importancia de la literatura latinoamericana, que es en los que se desglosan las 6 actividades que se encuentran en el blog. Y allí va a hablar de los estudiantes, dónde está ubicado, y les va a modelar el ejercicio para que ellos puedan ubicarlos y encontrarlos con facilidad. De igual manera, va a abrir un espacio para la explicación de los programas que va a utilizar, llámese como Canva, Lucidchart y Pixton, que son los programas con los que van a hacer los recursos educativos digitales. Para luego, en el tercer momento, dar pie a la creación de estos recursos con los textos a trabajar. Es donde los estudiantes van a crear sus historietas, van a crear infografías y van a crear mapas mentales o conceptuales con el uso y la aplicación de estos programas, viéndose reflejado el mejoramiento de esta competencia como resultado de la misma. A continuación, le quiero presentar a ustedes rápidamente el blog Tonchalá se conecta. En la primera medida encontramos una página de portada donde habla de la creadora, que soy yo en este caso. Hace una breve descripción de mi trabajo y de mi desempeño como maestra en formación y como docente, y algunos de los logros que en el camino de la docencia he podido obtener. En la siguiente pestaña encontramos los datos de la institución, en el cual los estudiantes van a encontrar información sobre su colegio, ¿sí?, para generar sentido de pertenencia y conocimiento de la misión y la visión de la misma institución. Pasando a la pestaña de la presentación, ya nos centramos en lo que es el blog digital, donde el estudiante va a entender y a comprender qué es un blog digital, cómo funciona, para qué sirve, ¿cierto? Y va a encontrar el por qué es una estrategia pedagógica pertinente para trabajar en lengua castellana. Seguidamente encuentra en la parte de introducción cuál es el objetivo de este blog digital y la importancia del mismo como herramienta pedagógica. Pasando a la pestaña de propuesta, va a encontrar el procedimiento. Muy importante, porque es aquí donde él va a conocer el paso a paso de esta estrategia pedagógica, cómo funciona, cómo la puede aplicar, y debajo de ella se desglosa una pestaña que dice metodología. En esta pestaña va a encontrar los 3 pasos que acabo de explicar de los enfoques y va a poder tener un mejor conocimiento sobre la aplicación de la estrategia pedagógica. En la última pestaña que encuentra están finalmente las actividades de una forma interactiva,
Entonces, aquí donde dice presióname, encontrará los datos y el correo a donde debe direccionar todos los trabajos que se realicen. Bajando, va a encontrar información sobre estos recursos educativos digitales. En este caso empezamos con la infografía, en el cual va a empezar con una breve información sobre lo que es ella. Seguidamente encontrará un video tutorial al cual se puede diligenciar y dar clic directamente para que le explique cómo funciona la herramienta de Canva y cómo puede hacer una infografía en este programa. Y finalmente pasa a la parte de las actividades, donde va a encontrar dos cuentos importantes de la parte de cuentos latinoamericanos, en donde va a poder aplicar los conocimientos y desglosarlos con infografías. Encontrará los links de cada una de las actividades y también encontrará el link que lo va a desplazar directamente al programa de Canva. Lo mismo sucede con el recurso educativo digital de la historieta, donde encontrará a su vez el video tutorial y las dos actividades con el despliegue de los links, y finalmente con los organizadores gráficos, en el cual a su vez encontrará los mismos elementos. En la parte superior y como ayuda para el docente en las actividades encontrará una pestaña que dice diagnóstico, en donde el docente, en este caso de sexto grado, que fue donde hice la práctica, encontrará un PDF con un diagnóstico oportuno y preciso para el desarrollo de los estudiantes y poder detectar las falencias que presentan. Continuando con la exposición, llegamos finalmente a la parte de recomendaciones y conclusiones. Bueno, es importante hablar de la educación como un proceso innovador. Siempre esperamos que la educación genere espacios de construcción de aprendizajes significativos para despertar en el estudiante realmente el gusto por la lectura. Otra de las conclusiones importantes es que el ambiente académico siempre debe adaptarse al contexto. Estamos pasando por una situación de crisis, de pandemia, donde el COVID-19 nos ha obligado a buscar escenarios diferentes para la educación, hacer uso de la virtualidad con mayor urgencia. Por eso la necesidad de implementar estrategias innovadoras, didácticas y sobre todo digitales. Otro aspecto importante es cómo es posible, sí es posible fortalecer la competencia interpretativa y cualquier competencia que el docente desee trabajar a través de programas virtuales y digitales. Otra recomendación y conclusión importante es cómo el docente debe ayudar a construir verdaderos aprendizajes significativos, donde en él imperen procesos de crítica, de reflexión, que sean innovadores. Otro aspecto esencial sería hablar sobre la implementación de las TIC, el uso de estos recursos educativos que están en las plataformas de forma gratuita para el uso de los estudiantes, y cómo el manejo de las mismas nos pueda llevar a optimizar y a mejorar nuestras prácticas docentes. Finalmente, el blog digital. Concluimos que sí es una herramienta eficaz, innovadora, interactiva, para poder fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje y a fortalecer las falencias que los estudiantes puedan presentar, en este caso en la competencia interpretativa, y puede ayudar a que el área de lengua castellana se vea de una manera diferente y los estudiantes puedan tener amor y gusto por la lectura. Esto ha sido todo. Esta ha sido la sustentación de mi proyecto. Espero que haya sido de su agrado y respetuosamente esperaré sus observaciones y preguntas. Muchas gracias.